¿Estamos o no estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Esperamos que se vayan conectando algunos. Bueno, pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes como cada martes. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, mi amiga Gaby Zamora. Ella es licenciada en nutrición funcional. Funcional, tengo una especialidad en medicina funcional. Ajá, ¿por qué no nos explicas un poquito de qué se trata? Bueno, el tema hoy es depresión y la relación con la alimentación. De pronto en el consultorio, bueno, nosotros siempre revisamos como los generales de las personas, de los pacientes, y es súper común, bueno, es más bien es muy raro que no encuentres una relación entre la diabetes, ¿no? Y la depresión. O sea, clásico que la persona que viene deprimida tiene el papá, la mamá, o él es prediabético, pero siempre hay una relación, ¿no? Entonces, bueno, queremos más que nos expliques, ¿no? Más por qué es esta relación. Pero bueno, primero, ¿qué es la nutrición funcional? Bueno, yo estudié primero nutrición, licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos, y en la Ciudad de México. Tuvieron que pasar muchas cosas para que yo cambiara a la medicina funcional o a este abordaje, la manera de cómo abordo los padecimientos. Yo me dedico ahora a la reversión de enfermedades crónicas y autoinmunes a través de la nutrición, ¿no? La medicina funcional la conocí después de que mi padre murió de diabetes con una complicación muy común que es la insuficiencia renal crónica. Conforme mi papá iba enfermando, yo iba estudiando porque decía, a ver, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Sin embargo, bueno, pues el riñón antes de morir, que fue el caso de mi papá, cuando cae en una diálisis, la muerte del riñón prematura, 20 años antes avisa que está mal, ¿no? Claro, que cuando mi papá lo someten a una diálisis, pues ya todo está mal. Sobre todo cuando hay una diabetes, no nada más daña el riñón, daña el corazón, daña el hígado, daña todo el sistema circulatorio y en el caso de una insuficiencia renal secundaria, una diabetes, pues ya está todo dañado. 20 años de daño, ¿no? Después. Entonces, así es que conozco la medicina funcional y empecé a estudiar esto. Yo creo que como en el 2013, más o menos, que empecé a estudiar en Estados Unidos, en línea. A veces me iba a algunos cursos en la Universidad de Maryland, por ejemplo, estuve haciendo uno de epigenética, y así estuve yéndome y he estado preparándome continuamente, de manera continua. Ya se convirtió en algo continuo para mí, la medicina funcional, porque pues cada vez atiendo casos un poco complicados o muy raros, ¿no? Déjame platicarles un poquito. Yo tengo una condición de artritis, ¿no? Principios de artritis, y me causa así como que mucha sorpresa, ¿no? Cuando te platiqué, oye, me está doliendo aquí, pues te perdí movilidad, y me dijiste, ven conmigo, y aquí lo arreglamos, ¿no? Bueno, en 2 semanas que yo seguí la dieta, o sea, justo con los alimentos que, pues, que me ayudaban a revertir la enfermedad, en 2 semanas el dolor prácticamente desapareció y la movilidad empezó o sea, a mejorar muchísimo, claro. ¿No? Entonces, bueno, yo soy testiga de que efectivamente la alimentación tiene todo que ver con tu condición física, ¿no? Entonces, bueno, si una artritis se puede revertir o puedes controlarla, pues obviamente una depresión, Claro, básicamente todas las enfermedades crónicas tienen un proceso de reversión, fíjate. O sea, hasta cierto grado, ¿no? A veces están terminales y a veces terminales también se puede regresar, pero no, pues depende, ¿no? En el caso de mi papá ya todo estaba dañado, ya no se podía hacer, ya cuando hay mucha intervención médica, no estoy hablando de que sea malo la intervención médica, pero ya cuando hay una sopa de medicamentos, una enorme cantidad de complicaciones, el corazón, la presión alta, tiene angina de pecho, el azúcar alta, los pies, ¿me entienden? Ya es como demasiado complicado. Sí, no, y además, bueno, sí sabemos, ¿no? Que la medicina tradicional, o sea, nada más como que hace que los síntomas se aminoren, pero no te está curando en realidad, ¿no? En realidad. La medicina funcional, el principio de la medicina funcional, entonces, es llegar a la raíz de los problemas y desde la raíz atenderlos. Es un árbol icónico en la medicina funcional en donde
Se sabe que tenemos, ¿no? Es el árbol y sus raíces. Entonces, esta es una analogía, ¿no? Si tú tienes un árbol enfermo, vamos a suponer, te das cuenta porque sus hojas están marchitas, porque se caen, porque ves que se está secando. Y entonces realmente no vas a ir a echarle líquido a las hojas, sino te vas a ir a la raíz. Y cuando te vas a la raíz te encuentras que de repente, pues a lo mejor hay un hongo, o a lo mejor hay una plaga, o a lo mejor, ¿no? Necesita más agua, necesita más sol. Más aire, ¿no? Más aire, pero no te vas a las hojas. Entonces, este árbol icónico sirve, o analógico sirve para entender cómo funciona la medicina funcional. En nosotros, por ejemplo, me duele la cabeza, la medicina tradicional te dará una aspirina y la medicina funcional buscará la razón de dentro. A lo mejor es que tiene los triglicéridos altos. Bueno, buscamos los triglicéridos y la medicina tradicional te dará un medicamento para los triglicéridos y nosotros vamos a quitar el origen de los triglicéridos, quitando los alimentos que normalmente lo causan o la causa subyacente que hace que los triglicéridos se eleven. Fíjate, una vez atendí a una persona que sus triglicéridos estaban muy altos, pero, pero ella ya llevaba tiempo con su dieta y no se curaba. Resultaba que no era una diabetes 2, era una diabetes 1, insulina dependiente. Entonces, al arreglar esto a través de un médico funcional, amigo mío, la persona inmediatamente se curó, ¿no? O sea, se normalizó. Fíjate que es muy común ahorita recibir, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Que tienen mucha flojera, que no pueden poner atención, que están así como melancólicos, alertargados, y pues cuando revisas lo que están comiendo están comiendo hamburguesas, papitas, marinela, ¿no? Pero no lo relacionan, o sea, curiosamente no relacionan eso, ¿no? Platícanos, o sea, ¿qué tan malo es comer chatarra? Bueno, ¿qué tan...? A nosotros, o sea, si nos vamos a la naturaleza, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que una chuparrosa o uno de estos pajaritos, desde que tiempos ancestrales, que este es un pajarito, chuparrosa, ¿no? Únicamente toma néctar de las flores. Si nos vamos a un león, ese siempre va a comer carne de casa, o sea, animal de casa. Si nos vamos a una jirafa, ella siempre va a comer hojas de árboles altos. Al ser humano se le ha olvidado cuál es su comida como especie. Y resulta que queremos brincarnos esa manera de que teníamos de comer y ahora comer alimentos que distan mucho de ser los que el humano requiere, ¿no? El humano en su naturaleza no ha evolucionado mucho más allá. Se piensa que del paleolítico, eso es una teoría, pero cuando nosotros cambiamos a la alimentación natural, casualmente, que no es casualidad, ¿no? Muchos de los problemas se radican, se eliminan. Entonces, ¿qué quiere decir? Ajá, como son muy atractivos, ¿no? Y además son muy ricos, tienen muchísima azúcar, es súper adictivo. Pero además del azúcar tienen sustancias químicas que muchas no sabemos cuáles son realmente el efecto, solamente lo vemos al final, que elevan, por ejemplo, mucho las hormonas en determinado momento. Me acuerdo que hace años platicaba yo con una persona que me estaba arreglando la computadora y, no es cierto, estabas en mi página web y yo había subido un artículo sobre justamente estos alimentos y me dijo, oye, leí tu artículo, pero ¿qué problema puede tener unas galletas de estos de paquetines? Y le dije, pues mira, ese chocolate ni es chocolate, esa crema que viene adentro ni es crema, ese azúcar que viene ahí y todo lo que viene en ese paquete es totalmente químico. Colorantes, como el queso Filadelfia. Todo eso. Y yo la verdad es que pues, son alimentos que son proinflamatorios porque el sistema inmune de nosotros sí tiene una aptitud para aceptar alimentos, pero una cosa que no es alimento pues no entra como algo natural en el cuerpo. Ajá, ¿no? ¿Qué disfunciones o qué alteraciones puede haber cuando yo solamente me alimento de químicos o gran parte de químicos? ¿Qué pasa? Pues en primer lugar, tenemos un sistema inmune que es extremadamente, ¿cómo puedo decir? Impresionantemente ágil y eficiente para dejar pasar alimentos para nutrirte y súper eficiente para no dejar, tiene un escáner poderosísimo para entender, esto no es alimento, vámonos echándolo. Y tiene muchos agentes,
muchísimos agentes. Unos que no son proinflamatorios, que son las SIGAs que viven en el intestino, así se llaman, Secretory IgE o IgA secretora, que son agentes, y vamos a poner una analogía, ¿no? Tú vas a un bar y ahí hay un guarura, y entonces hay uno que se pone borrachín, y el guarura, mire señor, vámonos, vámonos. Y de manera amable saca al borrachín este que está haciendo medio latoso, ¿no? Y ese no ocasionó problemas, todo fue tranquilo, el borrachín ahí se fue. Esos son los sigas, los que viven en el intestino, y sacan a lo que pudieran pensar que se va malo, ¿no? Pero vamos a suponer que son muchos. Entonces hay una depresión, o sea, se depletan, se eliminan todos estos guarros que son buenos, digamos, y entonces entran los hooligans a tratar de sacar a lo malo. Y estos son los IgAs, IgMs, otros sistemas, otros cuerpos del sistema inmune que ya son proinflamatorios, ¿no? Pero además pasan muchas otras cosas, a tanto le estás echando que tenemos una mucosa intestinal que normalmente debería de estar hermética únicamente para dar paso a micromoléculas de nutrimentos. Por ejemplo, yo como, vamos a un ejemplo, como fruta, ¿no? Y esto aquí es fruta, pero aquí en mi intestino es glucosa. Entonces pasa como glucosa al torrente sanguíneo y me sirve como energía. Me como un pescadito frito, por decir algo, y la proteína del pescado se deshace en aminoácidos, su mínima expresión, y pasa como un aminoácido, parte de una proteína, se deshace en aminoácidos. Y lo mismo, me como el pescado que estaba frito en manteca, supongamos, y acá se deshace y es el ácido graso, y esa es nutrición, y entra perfecto en una mucosa intestinal que tiene unas vellosidades muy vastas para atrapar los nutrimentos. Cuando yo estoy comiendo comida que no es de humanos, entonces estas vellosidades que están en la mucosa están como así, ¿no? Están rotas, están desgastadas y tienen hoyos. Eso es lo que se llama síndrome de intestino permeado. Y esto genera que entonces cachos de pan y cachos de galleta de esta que no fue, y cachos de lo que te imagines, de los tóxicos, de los conservadores, por ejemplo, los colorantes, entran en el sistema inmune. Y claro, los sigas salen por ahí volando y el sistema inmune empieza a hacer toda una labor desinflamatoria para sanarte, ¿no? Para no hacerte el señor que me estaba haciendo esa página web que te contaba, me decía, fíjate que yo todas las tardes me como un paquete a las 5 de la tarde, un paquete de estas galletas. Y yo, no, eso no hagas, no inventes. Claro, una timba de este vuelo, ¿no? El cuate no sé si ha de haber tenido 50 años por ahí, pero no creo que haya pasado un año y se murió de cáncer de páncreas. ¿Tú crees? O sea, no, bueno, yo pasé muchos años desayunando unos polvorones y un Danone, ¿no? Y nunca fui gorda, digámoslo, pero pues sí, ya empezaron mis articulaciones a dolerme, ¿no? O sea, sí, no podía vestirme. Entonces, ahí ves, ¿no? La consecuencia. Ahora imagínate, bueno, dime, un niño de 2, 3 añitos que ya le estás dando el juguito, que ya le están dando el cereal o las galletitas, pues ¿qué va a pasar cuando sea adulto, ¿no? Sí, hemos perdido un poco hemos perdido un poco el cauce de donde tenemos que caminar en términos de nutrición. Porque sí, mucho es por supuesto nuestra responsabilidad, pero gran parte es una pandemia anterior a la del COVID que hemos estado viviendo en términos de mala alimentación, que tiene que ver no nada más con la obesidad y el sobrepeso, sino también con la disfunción en todos los órganos, ¿no? Porque hay personas que son delgadas y estas son las que menos se platica, pero están bien enfermas, ¿no? Hay personas que son delgadas y hacen diabetes, hay personas que son delgadas y sus triglicéridos están hasta el tope y se infartan. Personas que son delgadas y tienen artritis, ¿no? Tienen colitis desde 20 años, desde que me acuerdo tengo la panza inflada, ¿no? Niños que yo veo que no van al baño, hacen verdaderas bolas y se lastiman horriblemente, desde bebecitos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente no nos van a decir mucho. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria y la industria farmacéutica son billonarias, o sea, o trillonarias, ¿no?
nadie te va a andar diciendo que está mal que te comas un yogur licuado o un jugo de O el estos, cereal, o el cereal. ajá. Nadie te va a decir, Ajá. porque... No, además está muy bien disfrazado, ¿no? O sea, es el súper alimento, la súper leche, porque aparte el chocomil. porque ajá. trae omega 3, ¿no? Ajá. Y lamentablemente, fíjate, yo hice educación en diabetes en la Federación Mexicana de Diabetes y tenía que comprar una revista para poderme certificar de ellos. Bueno, pues entonces resulta que pues compro la revista y toda la revista que se llama Diabetes Hoy, toda la revista está patrocinada por Gamesa, Lala, Quaker, y yo... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, La ¿no? O sea, Federación Mexicana de Diabetes. ajá. No, Y aparte, yo, bueno, ajá, o sea, te enferman y justo tienen el medicamento, ¿no? O sea, la farmacéutica, ah, ¿no? sí, claro, también seguro estaba pagada por la metformina y la Claro, claro que entonces, sí. O sea, porque justo ese es el gran negocio, ¿no? Enférmate, yo tengo la solución y ni siquiera tampoco te van a curar, ¿no? Cuando lo más sencillo o lo más, o sea, es comer bien, ¿no? Pero no sabemos, o ya no sabemos en realidad lo que es comer bien. Eh, pero dime, o sea, una persona que está triste, que constantemente no puede, o sea, porque lo he visto, ¿no? O sea, me dicen, es que yo quisiera tener la fuerza, tener la voluntad, pero no puedo, estoy triste, no siento las ganas y bueno, y tiene que ver eso también, ¿no? Con lo que se están alimentando. ¿Por qué? ¿Por qué no dan ganas de no hacer nada? ¿Por qué justo la química cambia con la alimentación? Bueno, en primer lugar, podemos definir a la depresión como un estado de tristeza en donde las actividades que normalmente me generaban placer, actividades cotidianas, no me dan ganas. Oye, ven, vamos a tomar un café. Ay, no, no quiero. A tal grado que muchas veces hasta ni ganas de bañarse dan, ¿eh? No. Entonces, la depresión se puede dividir en dos grandes tipos. Uno que es la bipolar, ¿no? Que es deficiencia de algunas cosas bioquímicas, y la unipolar. Dentro de la unipolar se encuentra esta depresión que no tiene sentido. O sea, todo en mi casa está bien, o sea, tengo una familia más o menos bien, o sea, económicamente no es que esté deprimida porque algo, nadie se me ha pedido, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de depresión es lo que llaman endógena, sino es causada por algo químico o algo, una sustancia o algo que me está pasando dentro de mí y que no encuentran manera de cómo, no encuentro la manera de cómo salir. Me quiero poner contenta, échale ganas es la palabra que me dicen, y a mí hasta coraje, ¿verdad? Sí, porque yo quisiera, porque pero yo no quisiera, puedo. Y no puedo. Y ya me mandaron al psicólogo y no funciona. Y no funciona, ¿no? Ajá. Entonces, aquí hay que entender que en primer lugar, la depresión de este tipo es un estado inflamatorio. Estamos hablando de una inflamación. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que el sistema inmune por alguna razón está ocupado. Y hay bastantes evidencias que ligan directamente a la función intestinal y la depresión. Atendí una vez una jovencita yo no sé si venía de Álamo o de Cerro Azul, entre otras tantas, que venía con un diagnóstico de esquizofrenia. Fíjate, esquizofrenia. Ella me refiere que cuando llegaba a su casa entraban unas palomas a su cuarto y le decían lo fea que estaba. Imagínense. Es ese grado de malestar. Tenía 10 años en este estado de depresión, ¿no? Medicada con medicinas psiquiátricas y vino no por eso, vino por colitis, fíjate, o sea, ahí está la relación, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues me dediqué a darle todo para la reparación intestinal, ¿no? Y le dije, lo más probable es que tu esquizofrenia también tenga un proceso de reversión. La esquizofrenia es la falta total de serotonina. Qué casualidad que se fabrica el 90% en el intestino, se fabrica intestinal, la serotonina. ¿Quién es la serotonina? Bueno, pues es un neurotransmisor encargado de que tú estés de buenas, ¿no? Entonces, a las 3 semanas, como la medicina funcional es integral, es integrativa, utilicé, por supuesto, la nutrición, en donde hice una limpieza de todos los alimentos que pudieran generar inflamación, o sea, una dieta
con todos los alimentos desinflamatorios, y básicamente son alimentos que no tienen nada que ver con la industria alimentaria. ¿Cuáles son? Pues el pollo, el pescado, las verduras, los aceites naturales, alimentación de esta, ¿no? Natural, lo más natural. Lo más natural posible. Y si hubiera sido de gallina de patio pues hubiera estado mejor, ¿no? Pero pues a veces no se puede. Y también utilicé todo lo que se requiere para sanar el intestino. Utilizamos vitaminas B. Yo no, como soy nutriólogo, yo no utilizo medicamentos, no tengo ni la licencia y mucho menos los uso porque no creo no en eso, no lo necesito. Algunos minerales, algunas vitaminas, algunos probióticos, algunos limpiadores intestinales naturales, como por ejemplo el orégano es uno de ellos. Hay muchos, nosotros tenemos una gran cantidad de herbolaria fundamentada en la ciencia, porque tampoco puedo dar cualquier cosa, ¿no? Que funcione para limpiar el intestino de parásitos, porque hay muchos parásitos que pueden generar también estados depresivos. Y volvemos a lo mismo, en el intestino, ¿no? O sea, la clave es el intestino. Limpiarlo y sanarlo. Por ejemplo, las cándidas también son unas levaduras que viven en el intestino delgado, que forman un grupo que se llaman SIBOs, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Son bacterias que crecen en el intestino, y esta es una levadura que también hace lo suyo en términos emocionales. Causan algo que se llama fatiga cerebral, o sea, fatiga mental o brain fog, ¿sí? Ajá, más o menos. Sí, personas que siempre están cansadas todo el tiempo. Como asonzadas. Ajá. Y la panza inflada. Ajá. Bueno, vamos a suponer, entonces, si alguna de las personas que nos están viendo está sintiendo esos síntomas, ¿no? De aletargamiento, de tristeza sin fundamento, ni nada, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿En qué se tendría que fijar primero? Bueno, en primer lugar, fíjate, hay hasta en el Google, sí. Y seguramente tú también debes de tener como, tienes esto, pues tú tienes un estado depresivo, ¿no? Sí. Y ahí también es una manera de ir viendo también el avance, o sea, cómo estoy y ya, bueno, entonces esto se trata de una pobre autoestima. Oye, qué bonita estás. Ay, no, estoy bien fea, pues un señor que me lo dice. Oye, pero tú vales mucho. Ay, no, yo creo que se equivocó. No, o sea, esta baja autoestima, que hace que nomás no quiera salir, ¿no? Y atendí a un joven, fíjate lo que le causaba a él, la mamá, es que yo quiero que vaya contigo porque tiene ahí encerrado, está deprimido, no quiere ir, y yo, bueno, pues tráemelo, bueno. Esa noche el muchacho, antes de venir a mi consulta, me dijo que no había dormido nada, y yo, pero ¿por qué no dormiste? Pues porque tenía miedo que me fueras a qué es lo que me lo ibas a decir. Fíjate, eso ya era un estado psiquiátrico. Y aquí hay algo también muy importante. Entonces reviso sus valores tiroideos, y la tiroides era la que estaba mal. Si la tiroides no está bien, entonces también la depresión, ansiedad, estados como psicóticos, de que oigo cosas, veo cosas, tengo fobias, están bastante definidas. Entonces, vamos a suponer que esta persona está fatigada. Lo primero que habría que hacer sería un análisis de la tiroides y ver en qué situación se encuentra su intestino. Muchas veces no se inflaman, pero el intestino está dañado. Entonces, ahí sería cuestión de, en algunos médicos también médicos funcionales mandan a ver cómo están el examen de heces fecales, ¿no? Entonces sería como ver cómo está. Ahora, hay otras enfermedades que también hacen que uno esté deprimido. ¿Cuáles? Pues, a ver, todas las que tienen que ver con condiciones asociadas a la resistencia a la insulina. ¿Como cuáles? La diabetes, la hipertensión, el síndrome de ovarios poliquísticos. Una joven que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, este síndrome es gordura en la panza, se cae el pelo, la regla es fea, o es fea, que quiere decir que no viene al tiempo que debe venir, o no viene, tiene 3 meses que no le baja la regla, y tiene 13 años, ¿no? Y no le baja la regla, ¿no? O viene demasiado dolorosa o demasiado abundante, los bigotes en las mujeres, los pelos donde no debería de haber, ¿no? Y la caída del pelo acá, y puede haber acné cuando no es la edad, ¿no?
Entonces, este síndrome, una jovencita como de estas, es una muchachita que anda deprimida o neurótica. Sí. Ajá, Neurótica. también. Entonces, Con cambios muy con bruscos de humor. sí, Ajá. la mamá, oye, mijita, esto, déjame en paz. Ay, Ajá, no, ajá. no, no voy al cuarto de mi O hija. que lloran por O cualquier lloran cosa. por cualquier cosa. Oye, vamos a, mira, te quiero comprar una blusita. No quiero nada, mamá. Pero vamos a, te llevo a esto. No, ¿no? O sea, Ajá. estos cambios neuróticos en una mujer, pues están respondiendo a un sistema hormonal que está en disfunción por una condición asociada a la resistencia a la insulina. Entonces, si yo quiero arreglar un problema de depresión, tengo que identificar cuál es la raíz del problema. Hay otra vía. Y es un sistema que entra, que se llama el sistema flight or fight. Es un sistema flight, vuelas, or fight o peleas. El sistema vuelas o peleas es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos ante un ataque de estrés tóxico o algo que me generó. Por ejemplo, esa es también una manera rápida de definirlo o de ejemplificarlo. Por ejemplo, voy caminando y me sale una culebra y yo, ¡ah! Brinco, ¿no? Entonces, se me sube, o sea, se me prende el corazón así, me late más fuerte, me sube la presión, me agito, los ojos se me abren las pupilas y ya cuando pasa yo, todo se me elevó, ¿no? Sí, hay personas que seguramente hasta el azúcar les subió, ¿no? Sí. Y hay personas que por un susto también les puede, es como la gota que derrama el vaso para hacerse diabetes. Algo que sí, que te impacte de manera fuerte, ¿no? Una muerte, una pérdida. Bueno, entonces, hazte cuenta que si fuera una pérdida, vamos a suponer, esta es una persona que se pierde a su mamá, que me acaba de pasar hace poquito, ¿no? Esta es una niña que su mamá, ella tiene 17 años, se muere la mamá de cáncer y se queda ella solita con su papá. Y esa inmensa tristeza, ese inmenso pensamiento, un duelo mal realizado, genera este sistema flight or fight, en donde esta agitación y esto no se regresa a un nivel normal. O sea, el impacto se queda esa memoria y entonces ella todo el tiempo está generando montones de insulina, pierde el apetito normalmente, empieza a bajar así rápido y no hay poder humano que toma cosas ella, porque se entiende que está bajando y toma cosas para subir de peso, no hay manera, no duerme. Si yo le hago así, brinca inmediatamente, ¿no? Ansiedad y puede causar la muerte, fíjate, ¿no? Entonces, si no se atiende. Y fíjate que en una clase nos la dio un psiquiatra y yo dije, bueno, ¿y cuál será la evolución? O sea, ¿cómo se cura? ¿No? Y yo dije, aquí iba a decir Tafil o algo. Yo pensé, iba a decir, porque el psiquiatra, ¿no? Y dijo, mindfulness. Mindfulness, ¿qué quiere decir? Terapia psicológica enfocada, en este caso, al subconsciente. Aquí hay una adrenalina, una neuroadrenalina que está impactando las suprarrenales, que es donde se sale otra hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces tengo que aplacar estos y no se aplacan con medicamentos, se aplacan controlando la mente, la respiración, estar en presente, ¿no? En el momento presente, en la contemplación, la respiración. Exactamente, junto con una buena dieta. Entonces, y entender que, por ejemplo, esta nena hizo un mal duelo, entonces ¿a dónde se va? Se va con Edith y se resuelve desde allí. La tristeza se queda, por supuesto, porque a ver, ¿cómo quitas la tristeza de la muerte de una persona o de un novio? En el caso, otra joven era porque su papá tenía otra mujer, ¿no? Y cada vez que llegaba el papá, la mamá lo regañaba, ya lárgate de aquí, si no nos quieres ya vete, ¿no? Y la niña bajaba y bajaba de peso, ¿no? Una jovencita, o sea, ni siquiera era una niña, era 26 años, y yo cuando la atiendo, cuando veo que está en este sistema flight or fight, le pregunto, ¿qué se te perdió? Algo se te perdió. Y donde arranca a llorar, porque la mamá se espanta y dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, es que yo no quiero que mi papá se vaya, y es que lloraba. Ay, no, qué cosa tan triste, ¿no? Entonces, pues es ahí donde te conviertes nutrióloga y psicóloga. Sí, bueno, pero pues ahí es donde te digo, ya digo, no, mira, este asunto se tiene que resolver a partir de esto. Y a veces hay cosas que son tan sencillas, pero que uno no lo ve así. O sea, y tienes que darle la importancia de lo que la persona está viviendo.
Sí. Esta también era una muchacha muy joven, muy bonita, ni siquiera era gorda, ni siquiera era flaca tampoco. Y venía porque no paraba de bajar de peso y estaba involucrada este sistema Flight or Fight. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué se te perdió? ¿Qué tienes? Es que mi novio no se quiere casar conmigo y yo, no, dices tú, bueno, pues eso qué, ¿no? Pero ¿por qué? Me dice, pues ya le dije, yo ya le puse un hasta aquí y no deja y no me quiere, se quiere casar conmigo. Y yo, ¿pero por qué quieres? Él no te ama. No, él me ama. Es más, me da un dinero cada quincena, me apoya con el dinero. Esta muchacha era madre soltera, ¿no? Entonces, pero yo le digo que se case conmigo y no quiere, ya le puse un ultimátum. Y yo, oye, ¿no? Entonces, algo que para uno es algo tan, pues, ¿por qué quieres, no? Pero no te saca a pasear. No, sí, me saca a pasear, pero lo que pasa es que no se casa conmigo. Ajá. Entonces, pues yo lo que recuerdo es que, a ver, ella lo está sufriendo y le duele. Y a nivel físico y emocional. Ajá. Entonces, esto era, pues básicamente, entender que algo en su infancia genera que tenga ella como la necesidad de ser la señora de la casa con su esposo y sus hijos. Y yo, ¿qué te pasó cuando eras niña? Mi papá nos abandonó porque tomaba, ¿no? Entonces, estos casos se resuelven fácil, súper fácil, porque están impulsados por algo externo, ¿viste? Y aunque físicamente sí afectan noradrenalina, adrenalina, todos estos hormonas, se resuelven cuando a nivel subconsciente. O sea, a lo mejor conscientemente tú dices pero ¿por qué te quieres casar con él? O sea, no se lo arreglas, pero es a nivel subconsciente para que impacte. Claro. Entonces utilizamos meditaciones, fíjate, meditaciones guiadas para llegar a lugares más profundos en el cerebro y que la persona se tranquilice. Pero cuando se trata de una disfunción intestinal, en el caso de una inflamación sistémica, todas estas condiciones que yo les digo, diabetes, hipertensión, ovarios poliquísticos, todas estas está involucrado el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune que vive en el intestino. Entonces, la persona también, ay, si me estoy cayendo aquí, la persona también, la persona que no tiene a lo mejor estas enfermedades, pero tiene obesidad, también está comprometido su sistema inmune. Fíjate, no es casualidad que con estas personas este virus, COVID, se ha ensañado, porque el sistema inmune ya está comprometido. Entonces llega este virus que es horroroso, o y es a los que más ataca o les da en la torre, bueno, en la mayoría, porque ahora hay unas que aquí no les pasa nada y tenían diabetes, pero es la estadística nos marca que estas enfermedades son mucho más propensas a tener más problemas, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer básicamente es entender que debe haber una terapia psicológica, por supuesto, pero tenemos que limpiar el intestino, sanarlo, sellar la mucosa intestinal. Si la persona es obesa, normalizarla. Siempre la tendencia tiene que ser a estar en un estado óptimo de salud, en el entendido que la salud óptima no lleva medicamentos. Pero yo no soy quien para quitar los medicamentos. Hay algunas personas que lo tendrán que tomar, o sea, y ahí sí no hay, pero lo ideal es tener una presión normal, un peso normal, que una niña no tenga el síndrome de ovarios poliquísticos, que una mujer o que un varón no vivan en dolor, ¿no? Porque todo esto, o sea, porque uno dice, ay, pues cómo no va a estar deprimido si está enfermo. Sí, esa es una. Pero número dos, hay algo todavía subyacente que puede generar este problema. Otra manera que se puede hacer un problema así desde muy pequeño, y atendí a una niña así, su mamá había tenido una depresión durante el embarazo. Claro. Durante el embarazo. Y el niño absorbió esa química. Y absorbe el niño, yo creo que la disfunción de la microbiota intestinal. Hay una relación directa entre tu flora intestinal y estados depresivos también. Entonces esta niña nace y desde que ella tiene uso de razón, estamos hablando de una persona de 45 o 50 años por ahí, desde que ella nace, desde que ella tiene uso de razón, se acuerda que ella nunca ha estado contenta. Y este caso lo digo, en ella intenté ayudarla con un plan de alimentación, pero no hubo manera porque no tiene ganas. Fíjate, o sea, aunque busca las ganas,
no, no las hace. Uh-huh. Y ahí también hay ya otros mecanismos psicológicos que tendrá que resolver si quiere, uh-huh. ¿no? Pero a veces es también una conveniencia, o sea, me conviene estar deprimido porque así te llama la atención y tú entonces me dices, pobrecita de mí, y yo, sí, cierto, pobrecita de mí, ¿me entiendes? Ajá, entonces, al final de cuentas aprendí a sobrevivir siendo triste o siendo depresiva, ¿no? Ajá. Exactamente, entonces son otras cosas ya, ¿no? Sí. Pero en el caso de ella, y fíjense, ahí es algo muy importante, el defender, si ustedes están en edades fértiles o tienen hijas, el defender los partos naturales, una alimentación saludable. Si estás pensando en embarazarte, tienes que limpiar tu dieta, idealmente antes, ¿no? Tienes que llenarla de folatos naturales, o sea, vegetales verdes, tienes que limpiarla de porquerías, llenarla de magnesio, X. Y entonces tendrás una flora intestinal adecuada, por lo que entonces podrás dar a luz un bebé, lo más probable es súper saludable, y que nazca por el canal de parto. Cuando un bebé nace por el canal de parto, prendes un switch en tu sistema inmune, en donde hay bacterias de este canal de parto que hacen que el sistema inmune diga, mira, y está, y reacciona a tu sistema. El bebecito empieza a prender su sistema inmune. De tal manera que entonces tú, las primeras manos que el bebé te recibe son de la mamá, uh-huh. de tus bacterias buenas, y la primera leche, los calostros, todo esto. Lo cierto es que ahora atendí a una joven y le digo, ¿pero por qué no tuviste tu bebé por parto? Y me dice, pues porque por decisión propia quise que fuera cesárea, y yo, rayos, ¿no? Sí, porque te lo programan, el médico está... eso es lo más cómodo para un doctor, que te digan a las 3 de la tarde, sí, en lugar de estar esperando 15 horas uh-huh. a que se le ocurra al bebé nacer, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo natural. El calostro, toda la leche de mamá, pero lo cierto es que lo primero, como no tienes leche, le vamos a enchufar esta. Uh-huh. Y imagínate todo desde bebé. Y entonces no te preguntes por qué al mes de edad ya hizo una infección de oídos, o por qué el bebé batalla, o que regurgita toda la leche, o porque es estreñido y saca puras bolas, ¿me entiendes? O en el aprendizaje o la conducta, porque el déficit de atención. El déficit de atención, y por qué los estados depresivos en la infancia. Okay. Uh-huh. Neuróticos y depresivos. Tanto autismo uh-huh. no es normal. No es normal. Entonces, bueno, pero entonces que se queden con esa idea, ¿no? O sea, está íntimamente relacionada la alimentación con la emoción, y bueno, lo ideal siempre es como tener un tratamiento integral, ¿no? O sea, si vas al psicólogo, yo generalmente mando también, o sea, mis pacientes van con Gaby, ¿no? Y los míos sí, o sea, porque está junto con pegado, y si no tratas una cosa y la otra al mismo tiempo, pues estás desbalanceado y no hay un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, vamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, vamos como que dándoles las recomendaciones así generales y fáciles, o sea, cómo yo puedo entender o cómo puedo saber qué alimentaciones o qué alimentos sí me hacen bien y cuáles no. O sea, ¿cómo sería una fórmula fácil de saber esto sí me hace bien o esto no me hace bien? Está súper sencillo. De manera analógica también, o de manera como ejemplificando, voy a suponer que vivo en el rancho 1920. ¿Qué hay de comer? Pues hay huevitos. Sí. Hay manteca de cerdo, ¿no? Debe de haber algunas verduras, debe haber nopales, debe haber todos los vegetales que estén en la naturaleza, y bueno, y si no los encuentras, pues en el súper, ahí sin ni modo, ¿no? ¿A poco me encuentro el cereal fitness? Digo, qué pena con... No. Yo hacía eso. O sea, no. Me compraba me encuentro la deslactosada light. Tampoco. Bueno, pues encuentro pescado sí me encuentro. Me encuentro hasta un armadillo, me encuentro, ¿no? Oye, ahora ya venden hasta los licuados, o sea, licuados light y dietéticos y no sé qué, todo en la proteína. No le crean nada de eso, es cierto, no es cierto. Y viene ahora la industria de lo sano. También ahí viene la industria de lo sano. Y la industria de lo sano es igual de porca que la industria otra, ¿no? Sí. Entonces, me encontraré un queso Lala, no, o de marca, no, me voy a encontrar la vaca donde hago el queso. Y entonces hay el queso fresco, uh-huh. Pero tiene que ser como de que tú sepas que lo hizo, sí. Porque ahora utilizan muchas leches en polvo que vienen deshidratadas de Estados Unidos o de quién sabe dónde, ¿no? Uh-huh. Y eso daña. Entonces, limpiar toda la cena. Ayer atendí a una niña que tiene 20 kilos arriba,
Pero el papá también y la mamá también. Le tomo el azúcar a la niña, el azúcar alta, el papá también y la mamá, pues por ahí. Oye, Entonces, ajá, entonces, hamburguesas, no papitas fritas, no McDonald's, eso está. Burger King. Alguien me decía, bueno, pero por lo menos una vez a la semana sí. Y yo, bueno, ok, una vez a la semana envenénate, por favor. Ajá, sí. Los juguitos, hay juguitos hasta con caras de bebés y, o sea, no. No, se debe de comprender una alimentación quizá como en un 90% natural para dar pie a de repente porque te invitaron y eso porque de repente aceptaste, ¿no? Pero siempre buscar lo natural como la base, el fundamento de tu vida. Y el número de veces. La gente está comiendo. Eso es importante. Esta nena que atendí ayer, antes de comer, ya había desayunado, almorzado, una colación. Tres antes de comer. Y con 20 kilos arriba, bueno, pues tú cada vez que comes, cada vez que engordas. Entonces tienes que entender. Porque sí tenemos esa idea, ¿no? O sea, y además hay nutriólogos que te dicen tienes que comer 5 veces o 6 veces o no sé cuántas. Entonces, antes ajá, creo que eso era, antes se usaba eso que nunca funcionó. Nunca funcionó. Y si nunca funcionó, pues no va a funcionar. No va a funcionar. Hay personas que desayunan y comen y nunca cenan y están bien. Y hay personas que comen y cenan y están bien. Como dar espacio, ¿no? A que tu intestino absorba, que haga su trabajo. Y que no se siga, o sea, y dejar el tiempo para su desintoxicación, construcción, liberación, o sea, no puedes estarlo, ¿no? Todo el tiempo. Las comidas yo creo que fundamentalmente 3 en un horario pequeño, ni tan noche ni tan temprano. En un horario pequeño es más que suficiente. En la mayoría de las personas, no en todas, porque por ejemplo las embarazadas a lo mejor sí requieren alguna colación, algunas personas que están medicadas, pues al principio no se puede 3, tienes que ir dependiendo, ¿no? Y ya si hay alguna situación especial se tiene que atender en particular. Hay algo muy importante, la base o de dónde se hacen las enfermedades autoinmunes es en el intestino. O sea, si tú tienes artritis reumatoide, tienes vitiligo, tienes hipotiroidismo, hay muchas esclerodermia, dermomiositos, hay lupus, hay cualquier cantidad, Sjögren, que se pierde toda la saliva y toda la hidratación de tus mucosas, se gestan en el intestino, lo mismo que la depresión, que son estados inflamatorios. Ok, bueno, pues no podemos ver sus preguntas aquí de pronto, pero vamos a revisarlas y vamos a ir contestándolas. Ok, mira, dice, ¿qué tan buena es la alimentación cetogénica? La alimentación cetogénica tiene que ser bien llevada y bien individualizada y puede ser muy buena, pero tiene que ser llevada por un profesional, no puede ser de la web, porque yo he visto personas que han caído en hospital y los he visto inmensamente gordos después. O sea que no. Mira, dice, mi mamá cuidábamos mucho su alimentación y siempre tuvo sus triglicéridos altos. Porque cuidaba la alimentación, pero no quitaba lo que generaban los triglicéridos, que seguramente eran frutas. Ajá. Es que mucha gente no, bueno, yo tampoco, a mí me costaba trabajo entender que una fruta te podía hacer tanto daño, ¿no? Sí, yo puedo solamente comer una fruta al día, ¿no? Exacto. Ajá. En algunas personas las frutas, por sus condiciones genéticas hipersensibles, no pueden comer mucha fruta, o a veces yo para quitar triglicéridos, pues de plano las quito, dejo las mínimas. Oye, mira, dice, mi hija está enferma de anorexia, pero no quiere aceptar ayuda. Empezó a ponerse así cuando se fue de casa y dice que es porque yo la traté muy mal, pero cuando vivía conmigo tuvo ese problema. ¿Qué puedo hacer? La anorexia es una enfermedad que daña y que no nada más la hija está enferma, también los padres, porque están enfermos de culpa. Y lo cierto es que nadie tiene la culpa. Y si la tienen, pues imagínense, todos tendríamos en algún momento anorexia, porque ninguno tenemos padres funcionales, ¿no? Entonces, en primer lugar, habría que, o son muy pocos los que tienen padres. ¿Existe eso de los padres funcionales? Más bien no existe. Entonces, en primer lugar, entender que la anorexia como trastorno de alimentación no puede ser tratado por una nutrióloga, no puede ser tratado nada más por un psicólogo. La anorexia nerviosa no se trata que la niña acepte porque hay una enfermedad, una fobia. Estos tratamientos se deben hacer a través de centros. No te esperes porque van a perder el tiempo y dinero.
En el Instituto Nacional de Nutrición tienen un centro de atención para anorexia y bulimia. En México. México debe ser gratuito si no tiene seguro social. Y debe de haber centros en algún otro lado. Y de manera particular hay muchos, son hiper caros. Una anorexia puede matar a una persona, entonces es muy grave. Entonces siempre, en primer lugar, me tengo que quitar la venda porque estas niñas son muy, muy extremadamente mentirosas. Es parte de su enfermedad. Están enfermas. No podemos enseñarnos porque es una enfermedad. Es parte. Son están enfermas de que son súper mentirosas y yo le creo. Entonces ahí hay doble enfermedad. Doble mentira. Yo le creo porque ella me prometió que ella va a comer. Es que ella me dice que yo tengo la culpa y sí la tengo porque creo que la descuidé. Ajá. No es cierto, son manipulaciones totales, chantajes, manipulaciones y no le creas nada. Ok, dice Karina que le interesa saber qué alimentos son los desinflamatorios. No dice que no padece obesidad, pero siempre está inflamada. Y Angélica dice que fruta sube los triglicéridos. Todas las frutas en exceso suben los triglicéridos. Ajá, bueno, ¿y qué alimentos son desinflamatorios? Los desinflamatorios son los naturales. O sea, obviamente que no tengan. Normalmente los que son más inflamatorios son el trigo, la soya. Y trigo, todos los granos son inflamatorios. Y va a depender de la persona también. Ahí sería cuestión de ver ya de manera individual, ¿no? O sea, digamos, el pan, las galletas, el pan, aunque sea, pero pan Bimbo también. Y el que tiene 1000 granos, pero es que este es de Ezequiel, aunque sea de Ruth. Todos los panes, todas las que tengan harina, o sea, los granos en general, van a inflamar. Los lácteos, porque distaron ya mucho de ser lácteos, ya nos lastimaron tanto el intestino con tanta porquería que nos dieron en pos de que son lácteos, que no son lácteos, que ya lácteos también se deben de retirar. Pero básicamente, si la persona está inflamada, pues hay que hacer una reparación profunda. Ok, bueno, pues muchas gracias Laura, Karina, Angélica, todas las que se conectaron. Vamos a seguir viendo si hay más preguntas, las contestamos. No sé si quieras dar tus redes, tu teléfono, dónde sí, te pueden contactar. Puedes atender en línea. Estoy atendiendo en línea y estoy atendiendo ya ahorita de manera presencial. Tengo consultorio aquí en Tuxpan, Veracruz y en Poza Rica. Teléfono para la cita 783-443-91. Y en línea, pues, por supuesto, mi correo es gabizamora@gmail.com, mi página web, Gaby Zamora, súper fácil, Gaby con Y, Zamora, y mi Facebook, Gaby Zamora Escudero, todo está Gaby Zamora Escudero, Gaby Zamora, y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. El tema es muy, muy amplio, sé que va a haber muchas dudas, ¿no? Vamos a estar al pendiente de si tienen más dudas. Nos saludas a Laurita. Hola Laurita, ¿cómo estás? Ajá. Pero bueno, que se queden con la idea, ¿no? De que hay solución. Sí, hay solución. De que, yo he visto, porque me ha tocado ver los casos, ¿no? De que nos platicas de diabetes que se revierte, de síntomas que se revierten, de gente que pues tiene ya una vida muy pues muy mala y con la alimentación cambia, ¿no? Y totalmente. yo lo viví y lo puedo ser artista. Cambia la vida, vivir una vida plena. Pero, y es que, ¿sabes qué? Que tenemos que defender la alimentación a capa y espada. No podemos ya guiarnos por lo que nos dicen porque pues, estamos viviendo una época totalmente oscura en términos de salud. Está totalmente oscura. Entonces, ¿qué es la única vía? Es que yo sepa qué tengo que hacer, ¿no? Y pues, bueno, pues yo encantada de decirles que. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que no sea la última vez que nos visites, visites, claro, porque hay muchos temas que se relacionan con la psicología. Y bueno, pues Edith es la number one. Bueno, pues muchas gracias a todas. Un beso, un abrazo y pues bueno, aquí estamos como cada martes. Bye, bye. Ay, ¿le puedes explicar eso?